Bueno, mis amados, Dios les bendiga aquí desde Santiago de Chile, el país más austral del mundo, hacia el sur. Vamos a ir a la palabra en esta. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial: cómo poder soportar o cómo poder sobrepasar las crisis de fe. Cómo poder sobrepasar las crisis de fe. Y vamos bajo un título. Me gusta siempre colocar el título a los mensajes, y este es una dosis de esperanza. Amén. Dice San Juan capítulo 11 versículo 1, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar, a predicar en las ciudades de ellos. Dice: y al oír Juan, ¿cierto? Al oír Juan en la cárcel lo que Jesús hacía, los hechos de Cristo, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que debe venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, le dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y dice el versículo 6: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Padre, en el nombre de Jesús queremos meditar en tu palabra con acción de gracia en esta mañana. Nos permites este tiempo, Dios mío, para meditar en tu palabra, para gozarnos en la alabanza, para gozarnos en la comunión del Espíritu Santo y en la comunión unos con otros. Dios mío, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que a través de tu palabra hoy seamos edificados, bendecidos, fortalecidos y establecidos. Llévate toda fatiga, todo cansancio, toda preocupación, y permítanos, Dios mío, poner énfasis y dedicarnos, Dios mío, a meditar en tu palabra. Dios, háblanos a través de tu palabra, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y que a través de ellos seamos edificados, fortalecidos y establecidos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, aquí vamos a hablar varias cosas importantes, pero básicamente dice la palabra: cuando Jesús terminó de dar instrucciones, uno nota que el ministerio de la predicación de Jesús se enfocaba en 3 áreas. Mire, él le predicaba a los interesados, a la gente que tenía curiosidad o interés de oírlo, les predicaba. Les enseñaba a los creyentes para formar discípulos. Y tercero, instruía a los discípulos. O sea, él predicaba a los interesados o a los necesitados, les enseñaba a los creyentes para formarlos, que llegaran a ser discípulos, e instruía a sus discípulos. O sea, la predicación, la enseñanza y la instrucción era parte del ministerio evangelístico y de palabra del Señor. Y dice: al oír Juan. ¿Juan quién era? Juan era un primo de Jesús. Juan el Bautista fue primo de Jesús. Ahora, Juan tenía, como dicen en Puerto Rico, Juan tenía guillé. ¿Qué es esa palabra? O sea, Juan tenía de qué sentirse orgulloso, de qué vanagloriarse, de qué cachetearse, como dicen en Argentina, me parece que sí, se cachetea. O sea, de qué sentirse orgulloso, de qué sentirse privilegiado. Primero, Juan era familiar de Jesús. Juan era familiar, o sea, primo directo de Jesús. Segundo, Juan fue el que preparó la plataforma ministerial de Jesús. O sea, él preparó el camino para que Jesús ministrara, o él fue a profetizar en el Antiguo Testamento. O sea, Juan era cumplimiento profético. Juan tenía el privilegio de haber bautizado a Jesús. Juan predicó a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio el cielo abrirse y descender el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma sobre Jesús. O sea, Juan tenía muchos privilegios. Juan era un hombre de Dios, un profeta de Dios, un hombre usado por Dios, un hombre de palabra, un hombre de poder, de revelación de Dios. O sea, Juan tenía muchos privilegios de parte de Dios. Sin embargo, Juan, siendo un gran hombre de Dios, que el mismo Jesús dice que los nacidos de mujeres más grandes de los hombres que ha asistido hasta ahora. Mire, Juan era un hombre muy privilegiado. Tenía guillé de qué sentirse orgulloso. Sin embargo, un hombre que obviamente cumplió la voluntad de Dios, cumplió el propósito de Dios, cumplió el llamado de Dios, cumplió la voluntad de Dios en su vida y en su ministerio. Sin embargo, pasa por una crisis. Un hombre de fe. Juan era un hombre de fe, un hombre poderoso en fe. Sin embargo, tiene una crisis de fe. ¿Por qué? Porque por cumplir la voluntad de Dios, por predicar la palabra, por no tolerar el pecado, por no tolerar el pecado de Herodes Antipas, por no aceptar lo que de alguna manera querían imponerle muchos, como hombre de Dios siempre mantuvo al lado de Dios y no quiso darle gusto a los hombres. Por ese motivo se ganó muchos enemigos, porque también tenía muchos seguidores.
por predicar la palabra. El pueblo lo seguía. Sin embargo, tenía muchos enemigos, entre ellos los religiosos, la casta religiosa de esa época y política. Entonces, por hacer la voluntad de Dios, lo mandan a la cárcel por el capricho de una mujer que lo perseguía, que era enemiga de él. Entonces va a la cárcel y estar en esa cárcel está abandonado solo. Ahora, estar en la cárcel en esa época era bien difícil porque eran mazmorras. Normalmente las cárceles eran subterráneas, o sea, las construían en subterráneos, donde había humedad. Y en las ciudades, obviamente, como no habían alcantarillado, pues la humedad, las aguas hervidas, llegaban allá a la humedad. Entonces muchos de los presos que llegaban a estas cárceles morían de pulmonía, morían de frío, morían, o sea, en una situación bien pesada. Fuera de eso, amarrado con grillos. Entonces, es un poco difícil. El gran hombre de Dios, el privilegiado, el profeta de Dios, el que preparó el camino, el primo de Jesús, y tantos privilegios, ahora está en la cárcel, abandonado, triste, solo. Abandonado incluso por sus discípulos, porque obviamente por la persecución se levantó, pues sus discípulos, algunos de ellos volvieron atrás. Bueno, otros se fueron con el Señor Jesús, que era lo justo y lo necesario. Sin embargo, algunos pocos le quedaron. Y entre esos pocos le quedaron, aprovecha, porque él está en la cárcel allá escuchando. Ahora, imagínense la crisis emocional, se sentía solo, abandonado. Supuestamente, por hacer la voluntad de Dios, se sentía solo, abandonado, triste, en una situación sin poder hacer nada. Ya no podía predicar, ya no podía ministrar. Entonces, ahora está confundido. Claro que una situación de esas para un hombre de Dios tan fiel lo confunde, porque si ha sido fiel, si ha cumplido la voluntad de Dios, ¿por qué tiene que pasar esa situación? Sabe que el hecho de que usted y yo seamos fieles no nos exime de que pasemos por momentos de prueba, porque pasemos por momentos quizás donde nos sentimos quizás abandonados, dejados, confundidos y quizás un poco hasta derrotados. Imagínense, Juan está allí, prácticamente el enemigo lo quiso silenciar. Obviamente el diablo, a través de este rey pagano, lo quiso silenciar, lo quiso callar, lo quiso anular, lo quiso sacar del fuego, del trabajo. Y a veces lo logra. Sin embargo, allí está la prueba de un hombre de Dios que es fiel hasta el final del camino. Este hombre luchando y tiene una crisis en tres sentidos. Primero, tiene una crisis emocional. Está confundido, se siente solo, se siente abandonado. Segundo, tiene una crisis teológica, porque no entiende lo que está pasando, si es el hombre de Dios. Y tercero, tiene una crisis de fe. ¿Por qué? Porque él aprovecha que Jesús... Ahora, allá en la cárcel le llega la noticia de que Jesús está haciendo maravillas. Y lo bueno es eso. Aunque el diablo calla a algunos, Dios levanta a otros. Si calla el diablo uno, Dios levanta 10. Eso es lo bueno con Dios. Nunca la obra para, nunca la obra de Dios para. Sí, quizás porque Juan obviamente paraba de ministrar, ahora estaba el Señor. O sea, la obra sigue adelante a pesar de que el enemigo a veces quiere callar a algunos. A pesar de que el enemigo trata de poner tropiezo a algunos y de frenarlos y de callarlos y de sacarlos de la lucha, del fragor de la batalla, y aún logra derribarlos. Sin embargo, no los destruye porque aún queda algo. Entonces Juan está allí y escucha lo que Jesús está haciendo, escucha los milagros, escucha las señales, escucha todo. Entonces él aprovecha. En los momentos de crisis uno siempre tiene momentos en esos momentos de crisis uno tiene tiempo para meditar, para analizar, para reflexionar. Porque en los momentos de crisis uno incluso tiende a echarse la culpa. Y Juan no tenía culpa, era un hombre fiel, un hombre inocente, un hombre de Dios realmente cabal. Entonces está allí. En los momentos de crisis es bueno reflexionar. Y lo primero hay que entender, los momentos de crisis son momentos buenos para pensar, para reflexionar y para meditar en la palabra, para meditar en lo que Dios ha hecho, para meditar las situaciones. Los momentos de crisis son propicios para reflexionar, no para renegar, para criticar o para enojarse. Son momentos para pensar, para buscar de Dios, para reflexionar, para que Dios nos dé respuestas. Ahora, en los momentos de crisis lo lógico es que uno busque respuesta, lógico. En los momentos de crisis uno busca consejo, busca respuesta, busca palabra, busca una opinión. ¿Por qué? Porque obviamente mucha gente habla. En los momentos de crisis la gente se atreve a hablar. Ahora, ¿por qué la gente habla? Sencillamente porque tiene boca. Puede que en los momentos de crisis muchos nos critican, muchos nos juzgan, muchos nos condenan. Otros nos dan consuelo, paz y esperanza. Otros nos animan, otros nos dan fe, otros nos motivan, otros tienen compasión.
otros tienen lástima de nosotros. Bueno, es normal. Pero, ¿sabe qué? Juan no se queda con eso. Juan va a la fuente. Mire, Juan aprovecha y dice, bueno, vamos a preguntarle al que es. O sea, lo importante en los momentos de crisis no es no hacernos preguntas, no es reflexionar. Lo importante es hacernos las preguntas correctas e ir a la fuente que nos puede dar una verdadera. Entonces Jesús, Juan, como no podía preguntarle directamente a Jesús, manda a dos de sus discípulos que aún tenía. Lo bueno es que en momentos de crisis hay gente que nos sigue, que nos acompaña, que nos apoya y que está con nosotros a pesar de las crisis. Muchos se van en las crisis, pero hay gente que permanece fiel, y gloria a Dios por eso, porque aún en las crisis Juan aún le quedaban discípulos que lo amaban, que lo apoyaban, que lo respetaban y que lo respaldaban. Entonces él aprovecha y le pregunta a la fuente, porque a veces sabe que la respuesta depende de la fuente que viene. Y obviamente que Juan va a la fuente, o sea, va a quien le podía realmente dar una respuesta. Mire, tenga cuidado a quien le pregunta en los momentos de crisis lo que debe hacer o lo que está pasando. Tenga cuidado a quién le pregunta usted en esos momentos difíciles de la vida una respuesta. Tenga cuidado, ¿por qué? Porque cada uno da de lo que tiene. Cada uno puede ofrecer de sí lo que tiene. Y si es una persona llena de temores, llena de angustias, eso da. Si es una persona incrédula, llena de dudas, llena de temores, llena de vacíos emocionales, pues eso va a transmitir, así de que tengamos cuidado. Si es una persona llena de fe, pues obviamente nos va a inyectar fe, nos va a inyectar esperanza y ánimo. Por eso esta mañana le hago esta reflexión. Si usted pasando por momentos de crisis, no se angustie, pero vaya a la fuente, vaya a quien le pueda dar una palabra, quien le pueda orientar correctamente conforme a la palabra de Dios, conforme al propósito de Dios. Alguien que tenga comunión con Dios, que tenga sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque dependiendo de la fuente donde viene, así vendrá la respuesta. Y cada uno da de lo que sí, de lo que tenemos damos. Y si hay fe en el corazón y hay esperanza y seguridad, eso transmitimos. Así que tenga cuidado a quien le pregunta en los momentos de crisis, porque seguramente la respuesta va a ser condicionada a lo que cada uno da de lo que tiene. O sea, cada uno siembra lo que tiene adentro. Entonces Juan va y le pregunta a Jesús. Ahora, la pregunta para preguntarle, versículo 3. ¿Eres tú aquel que va a venir o esperamos a otro? Mire, ahora, el gran Juan que lo había visto ser bautizado en el Espíritu Santo, que lo bautizó, que oyó la voz del cielo, que declaró que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ahora tiene una crisis. Ahora diciendo, bueno, creí bien, entendí bien las profecías, entendí bien las escrituras, creí bien, me equivoqué. Tiene esa lucha. Ahora, lo bueno es que Juan es muy honesto, muy sincero. Sabe que con Dios es necesario ser honesto, ser sincero. Mire, con Dios no podemos disfrazar las preguntas, no podemos disfrazar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos. No podemos disfrazar. Dios es un Dios que nos conoce y conoce cuando hay sinceridad. Entonces, lo primero que hay que entender es que Juan aquí es muy honesto, muy sincero. Él no disfraza la crisis que tiene, no disfraza los problemas emocionales que tiene, no disfraza la duda que tiene, no la disfraza, la dice. Y es bueno ser honesto con Dios, es bueno ser sincero con Dios. Es necesario que cuando usted se acerque a Dios no vaya de forma ceremonial, cúltica, ritual, no vaya así, no, vaya con sinceridad, vaya con honestidad, vaya con tranquilidad, vaya con honestidad y franqueza, porque Dios te conoce. ¿Qué le podemos esconder a Dios? Y Juan no le esconde, y le hace una pregunta muy particular. ¿Eres tú el que había venido? O sea, ¿eres tú el Mesías prometido? ¿Eres tú el que profetizó el Antiguo Testamento? ¿Eres tú el que ha profetizado desde Moisés para acá y aún desde el Génesis? ¿Eres tú o me equivoqué y esperamos a otro? Tremendo. O sea que realmente Juan tiene una crisis terrible de fe, una crisis emocional, una crisis mental, teológica y una crisis terrible de fe. Porque ahora está dudando. Lo que antes predicó ahora está dudando. Ahora, si ese es Juan el Bautista, el gran hombre de Dios, del que mismo Jesús dice, de los nacidos de mujer no hay otro mayor que Juan, ¿qué será de nosotros que somos más pequeños y muchísimo más pequeños que Juan? Por eso hoy en día aquí, esto que se reseña, lo bueno es esto, que la palabra no esconde nada de los defectos o las debilidades de sus siervos, de sus hijos. Qué bueno es eso, ¿por qué? Porque esto nos puede dar un aliento y nos enseña muchísimo. Esto nos enseña muchísimo.
que todos somos susceptibles a pasar crisis de fe. Todos de alguna manera en la vida podemos pasar momentos así, donde hay crisis, donde hay como que resbalamos o patinamos un poquito en la fe y nos asaltan ciertas dudas, nos asaltan ciertas confusiones. Pero lo bueno es que la palabra lo reseña para enseñarnos también a nosotros. Mire, que Juan pasa esto, pero nos deja una tremenda lección. Siendo el hombre de Dios, siendo el gran Juan. Ahora, eso quiere decir que a veces, como seres humanos, pasemos por momentos difíciles como este, donde hay crisis de fe. Nos sentimos solos, abandonados, nos sentimos que quizás Dios no nos oye, que quizás Dios no ve o quizás no se percibe porque hemos clamado, porque hemos luchado, porque hemos tratado de ser fieles. Y hay momentos en que nos vienen las pruebas y los ataques terribles del enemigo y no sabemos porque se nos van las fuerzas. Ahí ya la experiencia nos sirve y tantas cosas nos sirven. Entonces es importante entender lo siguiente. En esas crisis de fe Dios tiene una respuesta. En esas crisis de fe que Dios las permite, Dios está formando algo. Dios está tratando para hacernos más fieles y más firmes. Entonces aquí Juan pregunta. Y mire la respuesta de Jesús. Jesús no le responde de una manera, no se enoja, no se molesta, Jesús no se aira, no le dice, vaya dígale a ese hombre incrédulo, dígale a ese débil, a ese pusilánime, no le dice eso, sino le da una respuesta justa y necesaria. ¿Por qué? Porque Jesús conocía la crisis emocional que estaba pasando Juan. Jesús conocía las pruebas, las luchas que Juan estaba teniendo, obvio. Jesús conocía la situación tan difícil que estaba pasando. Entendía, o sea, que Jesús empatizó, se colocó en las sandalias de Juan. Era normal, por eso es importante. Si uno le dice a una persona supuestamente súper espiritual una situación de estas, nos va a juzgar, nos va a condenar y nos va a decir que somos carnales, que somos incrédulos. Incluso nos va a decir que hagamos la oración de fe. Sí, porque nos asaltan las dudas, como digo yo en broma. Yo antes tenía mis dudas, ahora no sé. Pero de verdad hay momentos en que tenemos dudas y no sabemos qué hacer. Y Juan está en esa situación, anulado totalmente, triste, solo, abandonado y en una cárcel injustamente. Sin embargo, eso nos enseña a nosotros, gloria a Dios por situaciones como esas. Porque la situación que está pasando con Juan me enseña a mí grandes cosas. Ahora, mire la respuesta de Jesús. No es una respuesta irónica, no es una respuesta molesta de enojo, sino es una respuesta de esperanza. Aquí Jesús le envía a Juan, a través de sus discípulos, una dosis de esperanza. Le envía a través, como decirle, una pastilla de fe, una vitamina poderosa para fortalecerlo, una vitamina poderosa de esperanza y de fe. Mire la respuesta. Y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Sabe que la vida cristiana se construye en base a estos dos sentidos? La vida cristiana tuya, la fe mía y la fe tuya debe ser alimentada por dos vías. Por la vida de lo que oímos y de lo que vemos. Es importante eso. La fe del cristiano, a través de la predicación de la palabra, a través de los milagros, a través de las cosas, se alimenta a través de dos sentidos. De lo que oímos. ¿Y qué oímos? Por eso es importante siempre estar atento para oír lo que Dios está haciendo, para oír la palabra de Dios, para oír lo que Dios quiere enseñarnos, para oír lo que Dios quiere hablarnos. Siempre es importante que usted y yo, si queremos y necesitamos alimentar nuestra fe para poder pasar por encima, para poder soportar las crisis de la vida y aún las crisis de fe, aún para poder soportar los momentos difíciles que la vida a veces nos ofrece, que a veces la vida nos viene así, situaciones adversas. Entonces, para poder soportar esas cosas, lo primero que es, usted tiene que alimentar su oído de la palabra de Dios. Oír correctamente y oír de fuentes correctas. ¿Sabe que una de las cosas importantes? Hay que tener convicción de oír, pero de oír conforme a la palabra, de oír lo que Dios quiere oír, de oír lo que Dios quiere que oigamos. Por eso es necesario tener cuidado de las fuentes que recibimos. Porque dice la palabra en San Juan 10:17,
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Se hace necesario constantemente y por eso Dios levantó hombres, pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas con el propósito de que usted y como iglesia y que nosotros como iglesia estemos constantemente oyendo. O sea, Dios nos está hablando. ¿Y qué estamos oyendo? ¿Por qué? Porque hay muchas voces, sobre todo en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tormenta mundial, en este tiempo de dificultades, de tormenta y de tempestad mundial, de enfermedad, de esta pandemia, de esta peste que está cundiendo a muchos. Hay mucha gente llena de temor, llena de crisis, llena de dudas, llena de incredulidad, llena de angustias, agobiados. ¿Por qué? Porque la enfermedad los ha tocado, porque la crisis económica los ha tocado, porque la crisis familiar, por tantas cosas. Hay gente estresada por el encierro y muchas otras cosas, muchas patologías incluso psicológicas y físicas están afectando al ser humano. Y como cristianos, como seres humanos, no estamos ajenos a situaciones como esas. Por eso, mis amigos y hermanos amados, entienda, hoy Dios quiere inyectar en tu vida una vitamina de fe, una dosis de fe y de esperanza. Una dosis de esperanza para que tú veas con augurio, veas con mayor esperanza, veas con más ánimo el futuro. Es cierto, mire, esto nos ha tocado a todos. Esta situación está afectando a las naciones del mundo. Mire, son 229 países en el mundo. Y hasta donde sabemos los registros, más de 180 países han sido afectados por la pandemia. Así de que importante es entender, en esos tiempos necesitamos más que nunca oír, pero oír bien, oír de la fuente indicada, la palabra, oír de Dios, oír de su palabra. ¿Por qué? Porque el oír va a producir fe, el oír va a alimentar el conocimiento, la revelación tuya de Dios en tu vida. El oír va a traer iluminación, o sea, entendimiento de lo que está pasando y de lo que estás viviendo. El oír va a alimentar tu fe porque te hablará y te recordará las promesas de Dios. Al oír vamos a escuchar palabra de Dios, al oír vamos a escuchar promesas de Dios, al oír va usted a fortalecerse en el Señor. Por eso el sentido que usted necesita aguzar en esta hora es oír, pero oír palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy, en este tiempo oímos muchas voces nos dicen tantas cosas de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, lo dice el científico, lo dicen los médicos, lo dicen los virólogos, lo dicen los políticos, lo dicen los científicos, lo dicen los filósofos, lo dice, todo el mundo habla en esta época, todo el mundo opina, todo el mundo cree tener la razón, cree tener la esencia de las cosas, cree tener la respuesta. Mire, mucha gente pretende tener respuesta y sabe que todos de alguna manera tienen algo que decir. Y quizás eso de alguna manera para algunos trae luz, pero para otros los confunde más, los llena más de temor. Por eso en esta hora se hace necesario que tú y yo oigamos, pero oigamos palabra de Dios, oigamos lo que Dios tiene que decir. Por eso es importante, si necesita en este tiempo sobrepasar las crisis de fe, necesita oír, pero oír a Dios, oír su palabra, oír lo que Dios tiene que decir, porque Dios tiene la última palabra en este sentido. Él tiene el control y Él sabe lo que está haciendo. Por lo tanto, usted y yo necesitamos oír, pero oír lo que Dios está diciendo, oír lo que Dios dice en su palabra, oír, porque en su palabra ya está reseñado, aún estos tiempos ya estaban reseñados. Por lo tanto, es entender, usted y yo para pasar estos momentos difíciles, tú y yo para pasar estos momentos difíciles de la vida que traen confusión, que traen duda, que traen derrota, que traen desánimo, que traen tristeza, incluso hasta depresión. Déjeme decirle, así como Juan, necesitamos oír lo que Dios hace, oír lo que Dios dice, oír lo que Dios va a hacer, oír cómo Dios está actuando, oír las promesas de Dios, oír correctamente. Y segundo, si oímos podemos ver. ¿Sabe que el oír trae fe para poder ver? O sea, bien importante. Ahora, dice oír, y lo que eso es que oíd y veis. Dice, y lo que veis es esto, le dice a los discípulos: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se ha anunciado el evangelio. En otras palabras, cuando se oye correctamente, Dios se manifiesta y podemos ver. El poder de Dios se manifiesta donde hay palabra correcta, donde se oye correctamente y donde la fe se edifica de manera correcta, justa y santa, conforme al propósito de Dios. Allí Dios se manifiesta poderosamente para ver. Y los milagros serán. Aquí le dice, mire, vean los milagros. Si no creen a mis palabras, vean los milagros. Porque los milagros, las señales, los prodigios que Jesús hacía, corroboraban la palabra. Daban cumplimiento a la palabra, testificaban de la palabra y del poder, testificaban de lo que Jesús predicaba. Por eso es importante, donde
hay presencia de Dios, donde hay palabra de Dios, donde hay revelación de Dios a través de su palabra, donde se predica la palabra conforme a la fuente, conforme a lo que Dios dice, y oímos correctamente, la fe del pueblo crece, la fe de los ministros crece, y se manifiestan las señales y podemos ver. O sea que oír y ver son dos sentidos importantes que Dios usa en la predicación de la palabra, que usa en la enseñanza de la palabra. Los dos sentidos que se activan poderosamente en la fe son el oído y la vista. Y Jesús le dice, los ciegos ven, o sea, las señales están ahí. ¿Por qué? Porque las señales no se pueden negar. Las señales, los milagros de Jesús, nadie los podía negar. Mira, había gente que le criticaba, que lo perseguía, que trataba de anularlo y de legalistamente destruirlo. Sin embargo, les tapaba la boca cuando hacía milagros. Cuando no solamente les predicaba, porque les predicaba con poder o con autoridad, les predicaba con seguridad, con revelación, les predicaba y descubría las escrituras del Antiguo Testamento. Pero no solamente les predicaba, sino que hacía señales. ¿Por qué? Porque las señales confirmaban la palabra. Las señales confirmaban que con él estaba la presencia de Dios, estaba el poder y estaba cumpliendo las obras de Dios que él hacía. Testificaban de que Dios estaba con él y el que había sido enviado de Dios. Por lo tanto, es importante, donde hay palabra correctamente, donde se oye correctamente, la fe es alimentada correctamente, pues lo seguido es que vienen las señales. Y las señales testificaban del poder de Dios. Las señales testificaban de la autenticidad del ministerio de Jesús. Las señales testificaban del poder y la gracia y el respaldo de Dios a esa palabra que predicaba. Por eso cuando se oye correctamente y se predica correctamente la palabra, vienen las señales. Y Dios sigue haciendo señales. Entonces es importante entender, cuando hay momentos de crisis, uno, eche mano de la palabra. Recuerde todo lo que Dios le ha dado. Recuerde la palabra, traiga memoria, aliméntese de palabra. Tenga sed de oír palabra de Dios. Tenga hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios trae consigo promesas, trae consigo fortalecer nuestra fe. La palabra alimenta nuestra fe. Y cuando hay eso, empiezan a verse los milagros, empiezan a verse las señales, empiezan a verse las grandes señales. En otras palabras, podemos decir, Jesús le decía, mire, ahí están las señales. Y las señales no se pueden negar. Las señales no las podían discutir. ¿Por qué? Porque era evidente. O sea que cuando Jesús predicaba y venían las señales, la gente quedaba callada y sus discípulos se fortalecían. Todos los creyentes fortalecían su fe. ¿Por qué? Porque escuchaban a Jesús y lo veían hacer los milagros. Mire, dos cosas. Oían a Jesús y lo veían hacer milagros. Y él decía, ahí están las señales. Mire, cuando Dios hace señales, cuando Dios hace milagros, está diciendo 5 cosas. Primero, que Él está presente. Segundo, que Él sigue siendo poderoso. Tercero, que Él cumple la palabra. Cuarto, que Él está con los suyos, con la iglesia, está presente con su iglesia. Y quinto, que responde a la necesidad de la gente. Esas 5 cosas. Por eso dice la palabra, ahí están los milagros. ¿Quién los podía negar? ¿Quién podía refutar los milagros? Ahí trataban de hacerlo y trataban de algunos de los fariseos y toda la casta religiosa que se volvió enemiga de él, trataba de desvirtuarlo, pero la gente lo seguía. ¿Por qué? Porque estaban las señales del Mesías, las señales del cumplimiento de la palabra, las señales que testificaban que él era el Mesías y que él sigue siendo poderoso y que era el Salvador del mundo. Entonces, por eso, mi amado, en los momentos de crisis de fe te traigo esta vitamina de fe, de esperanza. Te traigo esta dosis de esperanza. Fortalécete en la palabra y fortalece en lo que Dios ha hecho en tu vida. Mire, yo sé que noticias no hay respecto a lo que Dios hace, pero nosotros entre la iglesia debemos dar las noticias. Entre nosotros está el cumplimiento de la palabra, están las noticias. Testifiquemos de lo que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando usted testifica, mire, en estos tiempos no sabemos los miles, hasta millones de milagros que Dios ha hecho en el mundo. Lo que pasa es que no se testifica, lo que pasa es que no se certifica a través de los medios. Pero Dios sigue haciendo milagros. Y nosotros debemos ser esos periodistas, como cristianos debemos ser esos informadores, esos periodistas de lo que Dios sigue haciendo. Porque se sigue predicando la palabra y mientras se siga predicando la palabra, ellas se seguirán cumpliendo con señales, prodigios y milagros. Así de que en este tiempo, mire, aunque no lo publiquen, aunque no esté certificado en los periódicos o en las redes o quizás no esté siendo testificado en los medios de televisión o de radio o de comunicación, déjeme decirle, Dios sigue haciendo milagros. Usted no se imagina la cantidad de milagros que Dios sigue haciendo y que está haciendo en este presente, en este mismo momento. Así de que fortalezcase. Mire lo que Dios está haciendo. Oiga la palabra de Dios y mire, y su fe se va a fortalecer. Por eso termina diciendo, bienaventurado el que no haya tropezo en mí. O sea, dichoso, gozoso, feliz,
aquel que a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades, no duda de mí. A pesar de lo que pase, bienaventurado. Así de que en el nombre de Jesús, ¿quiere ser un bienaventurado? No dude del propósito de Dios, no dude de la palabra, no dude que Dios está en el medio, que Dios está haciendo la obra, no dude lo que Dios está haciendo, porque Dios sigue cumpliendo su palabra y su palabra se sigue predicando a pesar de la oposición, a pesar de tantas cosas que tiene la oposición de la predicación del evangelio. Dios sigue transmitiendo su palabra a través de la iglesia, a través de los siervos. Dios sigue llevando este mensaje a las naciones y Dios sigue predicando y Dios sigue anunciando la palabra de Él. Y segundo, los milagros se siguen haciendo. Así de que en el nombre de Jesús no deje que el enemigo ponga duda, no deje que las crisis emocionales, las crisis espirituales, las crisis teológicas, las crisis mentales, las crisis psicológicas, no deje que esas situaciones pongan en duda la palabra, pongan en duda las promesas de Dios, pongan en duda la fe suya. No deje. Dios sigue siendo poderoso y quizás algunos tratan de callar al enemigo, sin embargo Dios sigue hablando, Dios sigue predicando y Dios sigue haciendo señales. Así que en esta mañana, en el nombre de Jesús, te animo a que seas un bienaventurado, que a pesar de las situaciones, a pesar de las crisis, usted se sigue fortaleciendo en la fe, usted se sigue alimentando la palabra en ese tiempo, usted se sigue fortaleciendo y recordando lo que Dios ha hecho y viendo lo que Dios está haciendo en otros y viendo lo que Dios y recordando lo que Dios ha hecho en ti. En esos tiempos de crisis te traigo una pastilla de esperanza. Fortalécete en lo que Dios dice y fortalece en lo que puedes ver lo que Dios está haciendo. Dos cosas: aguza tu oído espiritual y aguza tu vista espiritual. Que la situación y las realidades que te están rodeando, de luchas, de pruebas, de dificultades, no te nublen el oír. Oye correctamente, no oigas tanto a mucho, porque si no se va a saturar. No se sature de lo que dice el mundo, no se sature de lo que Dios dice, de lo que los hombres dicen. Llénate de la palabra de Dios, llénate de lo que Dios dice, oiga lo que Dios dice y vea lo que Dios está haciendo. Y verá que usted no tropezará, verá que se va a fortalecer en medio de la tormenta, en medio de la situación de la vida se va a fortalecer y usted tendrá esperanza. Por eso de esta mañana le animo en el nombre de Jesús a que recuerde lo que Dios ha hecho y mire lo que Dios está haciendo y siga oyendo palabra de Dios. Que este tiempo, usted tiene tiempo para eso, nos queda tiempo para eso, así que llénese de palabra de Dios. No le dedique tanto tiempo a otras cosas. Bueno, distribuya el tiempo como usted quiera. Sin embargo, también saque tiempo para oír la palabra de Dios y para ver lo que Dios está haciendo. Así que vamos a orar. Termina diciendo: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, bienaventurado el que en este tiempo, a pesar de las crisis, no duda del propósito de Dios, no duda de la palabra de Dios, no duda de las promesas de Dios y no duda del poder de lo que Dios hace, estará haciendo en tu vida y viene haciendo a través de los años. Así que le animo en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora queremos colocar a tus hijos donde quiera que están. Pido que ministres tu palabra a sus vidas y traigas paz a sus corazones. Señor Jesús, glorifícate. Espíritu Santo, trae paz, trae consuelo, trae lucidez mental y espiritual a tus hijos. Que esta situación, Dios mío, no los confunda. Saca de la confusión, de la debilidad, de la duda, del temor, de la angustia, aquellos que están afligidos, sácalos, Señor, adelante en el nombre de Jesús. Y trae paz a los corazones. Y que ellos empiecen a ver lo que tú estás haciendo. Empiecen a escuchar más tu voz a través de tu palabra. Que ellos te puedan escuchar más, oír más y ver más lo que estás haciendo. Señor, que podamos concentrarnos en ti más que en lo que dice el mundo, Dios, en el nombre de Jesús. Trae paz, consolación a tus hijos donde quiera que estén y trae sanidad al que esté enfermo en el nombre de Jesús. Bendice, trae salvación a aquel que necesita reconciliarse, aquel que necesita renovarse, Señor. Trae, Dios mío, restaura y reconcilia a las ovejas descarriadas y levanta la fe de tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.